la práctica de hoy día es una práctica que tiene que ver mucho con lo que es el parto y las complicaciones que se pueden presentar en el transcurso o de la expulsión de la cabeza fetal. Entonces, vamos a dar inicio a ella con, vamos a ver un ratito, Campuzano y Carazas, ¿no? Sí, doctora, buenos días. Perfecto. ¿Quién inicia? Doctora, mi compañero Campuzano va a desarrollar el tema, yo voy a hablar del caso clínico, pero él ahorita tiene problemas con su laptop, me dice si espera 3 minutos o si no empezamos con el caso clínico. A ver, vamos a dar inicio, digamos, en el momento en que estemos todos, en el momento, digamos, para hacerlo, ¿no? Si hay que esperarlo unos minutitos, lo esperamos, pero para que haya una secuencia y en el desarrollo del caso clínico tengamos los, digamos, puntos para poder desarrollarlo y describir las cosas que, digamos, se correlacionan con el tema, ¿no? ¿Empezamos con Lisette, el caso clínico o empezamos con el desarrollo del tema? con el desarrollo del tema. Ya, doctora, ahorita mi compañero va a solucionar lo de su laptop para empezar. Mm, correcto, me avisan, pues. Ya, Estamos doctora, aquí. gracias. Lisette. Sí, doctora. Lo que pasa es que mi compañero Campuzano es quien iba a desarrollar el tema y ahorita me dice que tenía problemas con su laptop. Por eso que estoy esperando Ya, que se solucione para poder empezar. claro, si no, empiezas tú, pues. ¿Te parece? Mm,
Ya, doctora. Entonces empiezo con el caso clínico. Ya, sí. Ya. Bien. Buenos días, compañeros. Buenos días, doctora. Vamos a empezar con el desarrollo del caso clínico. Esta es una gestante de 38 semanas, 3 días, que ingresa en dilatación para estimulación de parto, pero que tiene como antecedente importante una diabetes gestacional mal controlada en tratamiento con insulina. En la anamnesis se menciona que es una gestante con ha tenido 2 gestaciones y un hijo vivo, ¿no? Es una secundigesta, sin alergias conocidas, es decir, no hay ninguna alergia que se presente. Dentro de los antecedentes personales se menciona que ha tenido una cirugía de estrabismo en la infancia y conización en el 2016. Dentro de las funciones vitales está que la presión arterial es de 134/83 a 85 y tiene temperatura de 36,7. El peso fetal estimado hace una semana, es decir, a las 37 semanas aproximadamente, fue de 4.000 gramos. Dentro de las pruebas complementarias que se le realizaron al feto fue el de registro cardiotocográfico, fue que el feto está reactivo, hay buena variabilidad, ascensos transitorios, la línea basal está en 135 latidos por minuto y la dinámica uterina es irregular. Este dato es bastante importante, ¿no? Porque dentro de esta evaluación, esto también nos va a determinar al momento de realizar el parto, ¿no? El tacto vaginal es un cervix borrado al 100%, 2 centímetros de dilatación, la bolsa está íntegra, está en posición cefálica. Y no, la paciente menciona que no desea analgesia epidural. Dentro de los exámenes de laboratorio que se le realizaron es exudado vagino-rectal negativo para Streptococcus galactiae, serología negativa para virus de la inmunodeficiencia humana, para antígeno hepatitis B, hepatitis C y sífilis, y también para rubiola y toxoplasma inmune. Entonces, dentro del desarrollo del caso, lo que procedieron a realizar fue primero canalizar una vía venosa. En el momento se encontraba el tocólogo, por lo que el tocólogo determinó que se realice una amniorexis artificial. Lo que hizo fue fluir el líquido amniótico ligeramente teñido, ¿no? Encontró el líquido amniótico ligeramente teñido. Luego de 30 minutos de haberle hecho la amniorexis artificial, mencionan que la dinámica uterina sigue siendo irregular, por lo que se procede a iniciar perfusión de oxitocina según el protocolo por pauta médica. Luego de 1 hora, esta dinámica se vuelve regular y la gestante nota la sensación de pujo, por lo que se realizó el tacto y se encontró en dilatación, en dilatación completa, ¿no? En el segundo plano de Hodge. Luego, tras varios pujos espontáneos, en este lugar mencionan que es el paritorio, se produce el desprendimiento de la cabeza fetal y se observó una importante retracción de la cabeza hacia atrás, que es lo que mencionan con el signo de tortuga. Luego se procede a la tracción axial leve del hombro anterior, siendo esta inefectiva. Entonces, como no hubo, digamos, buen resultado, proceden a realizar las maniobras. Por lo que diagnostican distocia de hombros, ¿no? Primero realizaron las siguientes medidas, ¿no? El control del tiempo, se solicita la presencia del tocólogo de guardia, el pediatra, bueno, acá mencionan que es una matrona y un anestesista, ¿no? También otra matrona y una anestesista. También indican que no puje a la gestante y le explican lo que sucede, ¿no? Se coloca la mesa en posición horizontal y se comienzan las medidas del primer nivel, que serían las siguientes maniobras, ¿no? Que mi compañero más adelante los va a explicar a más detalle y cuáles son los factores para poder determinar estas maniobras. Primero, la maniobra que realizan, las 2 maniobras en conjunto son la maniobra de McRoberts y la maniobra de Masanati. La maniobra de McRoberts consiste en la hiperflexión de las caderas de la gestante con ayuda del auxiliar y la pareja, ¿no? Como vemos aquí en la imagen. Y la maniobra de Masanati es la presión suprapúbica sobre el hombro anterior en sentido del tórax fetal. Eh,
Cuando realizan estas maniobras mencionan que no tuvieron éxito, por lo que realizan la siguiente maniobra, que es la maniobra de segundo nivel, la maniobra de Jacquemeyer. Esta es introduciendo la mano en la vagina, localizando el hombro posterior y agarrando la mano fetal y desliza el brazo sobre el tórax, logrando desprenderlo, como vemos aquí en la imagen, ¿no? El resultado fue que nació un varón vivo con un Apgar de 9 de 10 y un peso de 4.670 gramos. Esto ya nos está indicando que era un feto o macrosómico, por lo que dentro de los factores que encontramos para distocia de hombros, uno de los factores para que se realice esta, digamos, se diagnostique la distocia de hombros es el feto macrosómico. También vimos que la madre era antecedente de diabetes. Es probable que haya tenido obesidad, no lo menciona el caso clínico, pero son factores que determinan que se realice estas maniobras, ¿no? Para distocia de hombros. También se precisó aspiración de secreciones y cuidados de rutina, tras lo que se colocó piel con su madre. El pH arterial fue de 7.27, el ácido láctico de 2.5 milimol por litro y el exceso de bases fue de -4. El alumbramiento fue espontáneo a los 5 minutos. Posteriormente se administró 20 unidades de oxitocina en un ringer de 500 mililitros y se suturó el desgarro de segundo grado sin incidencias. Eso sería todo con respecto al caso clínico. Muchas gracias. Lisette, ¿puedes poner tu anterior Sí, lámina? Le hicieron maniobra de primero y segundo nivel. sí. Ya, perfecto. Muy bien. Ya, Correcto. ya, Nació un gracias. bebé con un buen Apgar. Sí, el Apgar fue 9 de 10. Sí, está A muy pesar bien. de las dificultades, tuvo un buen resultado. Claro, está bien. ¿Todavía no soluciona su problema? A ver, Doctora, voy a consultar. buenas. Sí, doctora, está. Un minuto, doctora. Lo he vuelto a reiniciar a mi laptop, doctora. Disculpe, buenos días. Buenos Estoy días, ahorita buenos días. con el celular nada más. Ya. Bueno, mientras tanto tenemos que ver que es una paciente, no dice la edad, ¿no? ¿O sí? No, no lo mencionan. Pero es una segunda ingesta, asumiremos que es joven, ¿no? Con 38 semanas, un bebé a término. Aquí tenemos que ver factores de riesgo, ¿no? Que siempre es importante. Tratar de ver, pero que mejor lo tenemos que, digamos, hacer una correlación con lo que va a hacer su compañero. Pero siempre cuando hay algún tipo de preexistencia, ¿no? En el caso de la madre gestante, tampoco menciona más datos sobre su parto previo, ¿no? Lisette. No, no tenía esos datos sobre parto previo, tampoco la edad. Lo que también menciona, bueno, como es un artículo, es que al final ellos plantean un plan de cuidados en base a puntajes, ¿no? Que es un cuadro. Ahorita lo voy a, si no lo voy a proyectar hasta que mi compañero termine. Es un cuadro que no lo consideré porque me parece que aquí no utilizan ese cuadro. No sé si lo utilicen, pero no lo coloqué porque ya era más un plan de cuidados, luego ya del posparto, ¿no? Por ejemplo, aquí menciona uso de técnicas para facilitar el parto, frecuencia de las contracciones uterinas y le dan valores en base a puntajes, ¿no?
Por ejemplo, depende mucho del tiempo, si realizaron o no el procedimiento. Por ejemplo, acá, ¿no? Cuidados intraparto para partos de alto riesgo, ¿no? Y reanimación en el caso de que lo requiera el neonato. Le dan algunas indicaciones. Esto lo denominan el diagnóstico NANDA, con las correspondientes NOC, NIC y actividades realizadas, ¿no? Que es una clasificación que lo dan en Colombia, porque esto ha sido realizado en Colombia. Claro, porque justamente esto es más que todo para ver los resultados, ¿cierto? Una vez Sí. producidos los hechos. Ujú. Y Sí, más que todo para la madre. en sí, acá lo que menciona, bueno, según lo que he leído de acá, es que menciona tanto el cuidado para la madre como para el neonato, porque acá da algunas indicaciones. Por ejemplo, para el neonato se debe colocar al recién nacido bajo calor radiante, aspirar las secreciones de nariz y boca, secar con una manta precalentada y proporcionar estimulación táctil, ¿no? Pero esos son, digamos, cuidados que siempre se dan en el momento del parto, más sobre todo, o sea, el neonatólogo siempre prepara su cuna, ¿no? Su cuna de transporte, su cuna de atención, y la tiene bajo calor, ¿no? O sea, para, digamos, hacer que el bebé no sienta la transición de la salida de su madre al medio. Y es lo que se ve que hace el neonatólogo dentro de su cuidado. Y en la madre, básicamente, también, ¿no? O sea, no lo utilizamos tanto eso, no, no, no. Hay inclusive en España, por ejemplo, ¿no? Ellos utilizan una escala distinta, una escala, y tienen protocolos para, en el caso de distocia de hombros, ¿no? Con, con la participación, pues, de todos aquellos que han estado en el evento, desde los que inician la atención del parto hasta los que vienen a asistir o ayudar dentro de lo que es las maniobras. Si fue rápida, si demoró, si es que hubo, digamos, valoración de los tiempos, ¿no? O sea, del momento en que va emergiendo la cabeza y se produce, digamos, la distocia. Y luego, cuántos minutos ha transcurrido entre tener la cabecita fuera y la expulsión del cuerpo, ¿no? ¿Qué hombro fue el que estuvo impactado? ¿Para qué lado? En qué situación estaba, ¿no? Eh, en realidad todo, pues, se hace con el objeto de documentar, ¿no? Documentar las distocias para saber también cómo está el manejo. Hay situaciones en las que hay que valorar eh, qué cosa puede pasar ahí en el acto de la y del evento del parto, y valorar qué tipo de paciente también es la que estamos atendiendo. O sea, ese es un artículo, ¿no? Y en el artículo lo presenta así nada más, no hay mayor datos, Lisette. Sí, el artículo menciona, bueno, que esa tabla es elaborada según la taxonomía estandarizada enfermera, o sea, que ya está como un estándar dentro de ese lugar. Mm. A lo que me refería sobre el caso clínico.
Sí, primero hacen una introducción, hablan de cuáles son los factores sobre distocia de hombros, cuáles son las maniobras de primer, segundo, tercer nivel. Sí, primero hablan parte de lo que es la distocia de hombros, ¿no? Pero no la mencioné porque eso lo va a explicar mi compañero. Claro. No, pero a lo que me refería era sobre el caso de datos del caso. Lo No, que tú has mencionado solamente, solamente está. sí, todo lo que he mencionado. No, Ya, no hay perfecto. otro dato adicional. Ya, ya. Muy bien. Campuzano. Doctora, buenos días. ¿Se me escucha? Perfecto. No, doctora, disculpe la demora. Mi laptop ha estado un poco mal. Me avisan si se ve la pantalla bien. Está en pantalla completa Perfecto. ahora. Muy bien. Está completa. Ya. Entonces, buenos días, compañeros. El día de hoy voy a hablarles un marco conceptual acerca de la distocia de hombros. De forma general, el mismo nombre lo dice, distocia de hombros. Vamos a nosotros tener como definición que esta es una dificultad del desprendimiento espontáneo de los hombros tras la salida de la cabeza fetal. Esto es, digamos, de forma general, ¿no? Sin embargo, en algunos estudios trataron de hacer una distinción más objetiva, indicándonos que un tiempo para esto, y nos decían que el límite de tiempo que se debe desprender el hombro tras la expulsión de la cabeza era menos de un minuto, ¿no? Entonces, sin embargo, luego mencionaban que este tiempo, menos de un minuto, más que indicándonos o ampliando la definición de distocia de hombro, nos hacía más énfasis en las secuelas que podría tener. O sea, si es más de un minuto, las secuelas podrían ser mayores, ¿no? Sobre todo, eso era la definición que se planteaba. Bueno, la distocia de hombros es variable en relación a la epidemiología, la incidencia es variable. Se puede hablar de 2 a 3%, hasta un 5%. El Colegio Americano de Ginecobstetricia nos menciona que va de un 0,2 a un 3%. Vamos entonces a ver primero recordar un poquito en la fisiopatología, recordemos digamos todo ese proceso que tiene el feto para el nacimiento, todos los movimientos que hace, ¿no? Pero nos interesa sobre todo en la parte del descenso de los hombros, ¿no? Cómo normalmente ocurre y dónde está el problema, ¿no? Sabemos que normalmente el diámetro bisacromial fetal, o sea, la distancia de los bordes extremas de los hombros, debería ingresar a la pelvis en un ángulo oblicuo, con el hombro posterior por delante del anterior, luego girando una posición antero-posterior en la salida pélvica con una rotación externa de la cabeza fetal. Entonces acá vemos que uno de los movimientos es en relación a la rotación externa que se hace en situaciones normales, ¿no? Y si se hace bien este movimiento, el hombro anterior se desliza primero debajo de la sínfisis pubis para el parto, ¿no? Y luego recién viene el posterior. Esa es una situación normal, ¿no?
Sin embargo, cuando a veces hay distocias de hombros, esto cambia. Esto varía porque los hombros van a permanecer en posición antero-posterior y van a intentar descender simultáneamente en vez de hacerlo secuencialmente hacia la pelvis. Entonces, en este movimiento de hacerlo simultáneamente, el hombro anterior puede quedar impactado detrás de la sínfisis del pubis, o el descenso del hombro posterior obstruido por el promontorio. Y aquí la obstrucción anterior es más común que la obstrucción posterior. Entonces podemos plantear hipótesis por qué ocurre eso, ¿no? Uno de ellos sería que hay un fallo en el diámetro bisacromial, o sea, entre, digamos, el acromio de la medida entre los dos hombros, ¿no? Ya que esto pues va a impedir la rotación normal en la posición oblicua, o sea, como lo mostré como lo dije inicialmente, ¿no? Y por lo tanto generar el proceso de obstrucción. ¿Por qué puede ocurrir? Puede ocurrir por muchas razones, ¿no? Como vemos algunas acá, macrosómicos, o el descenso ha sido demasiado rápido, un parto precipitado, por ejemplo, ¿no? Que no dio tiempo para completar adecuadamente los movimientos, ¿no? Y digamos, este problema puede generar complicaciones luego, ¿no? Por ejemplo, si el descenso de la cabeza fetal continúa, mientras el descenso del hombro anterior o posterior permanecen obstruidos, los nervios se pueden lesionar, en este caso sería el plexo braquial, ¿no? Provocando una lesión nerviosa, e incluso también la comprensión del cordón umbilical, y conllevándonos por lo siguiente una obstrucción venosa cerebral, y van a tener problemas relacionados a asfixia neonatal, por ejemplo, ¿no? Además, podemos hacer una lesión traumática, ¿no? Al tratar de, digamos, tratar de que se culmine el parto, ¿no? Se pueden hablar de factores de riesgo, como los tengo acá. Sin embargo, la misma literatura menciona que en realidad estos no te da una predicción al 100% de que puede ocurrir o de que no puede ocurrir, ¿no? Sin embargo, los traigo acá para considerarlos, ¿no? Por ejemplo, tenemos primero los antecedentes de la madre, que tuvo un antecedente con un parto distóxico anterior, o de repente que el bebé nació con una lesión del plexo braquial, y que la madre tenga diabetes mellitus materna, o que haya un índice de masa corporal de la madre mayor a 30. ¿No? Claro, si hablamos de diabetes mellitus materna, entendemos que esto podría generar macrosomía, y un bebé macrosómico va a ser mucho más difícil a que pueda salir, ¿no? Normal. Pero también tenemos factores prepartos, como la macrosomía, como mencionaba, la diabetes gestacional, la ganancia ponderal excesiva de peso, ¿no? Recordamos que más o menos entre 8 a 10 kilos es lo que debería normalmente ganar la madre, ¿no? Cuando pasa de 12, ya tenemos problemas, ¿no? En relación a la ganancia de peso. Bueno, también hay factores intrapartos, como las anomalías pélvicas o el peso grande del feto para la edad gestacional, la progresión anormal del trabajo de parto, es lo que les decía, ¿no? Un parto precipitado, por ejemplo, tal vez no se culminen los movimientos que debía esperarse, ¿no? No se hace rotación externa, y entonces podríamos tener una distocia de hombros. La otra es expulsión fallida o prolongada o retenido, un parto precipitado, un parto instrumentado. Como les menciono, estos son factores de riesgo que se describen. Sin embargo, la distocia de hombro en general es un poco difícil predecirlo, ¿no? Y por eso que nos dicen que siempre el personal que está atendiendo debería ya estar preparado para esta situación, ¿no? En los criterios clínicos que podríamos encontrar o hacernos sospechar de un caso de distocia de hombros, uno justo de los signos que menciona acá es lo que refería al caso clínico, ¿no? Por ejemplo, el signo de la tortuga. Esto se debe sospechar cuando la cabeza fetal se retrae hacia el perineo después de la expulsión, como se ve en la imagen, ¿no? Abajo está la cabecita, como se vería, que se llama signo de tortuga, y arriba
digamos, la relación, la semejanza. Eso nos explica de que probablemente los hombros hayan quedado impactados en la entrada de la pelvis. El diagnóstico se realiza, bueno, de forma rutinaria cuando vemos que la cabeza fetal no logra salir el hombro anterior, ¿no? Sin embargo, la gravedad de la distosia de hombros también es subjetiva y se decide retrospectivamente en función a las necesidades de múltiples maniobras para completar el trabajo de parto. Pero muchas de estas maniobras pueden generar problemas, ¿no? Pueden generar lesiones. De hecho, hay algunas maniobras que se contraindican para terminar, en este caso, el trabajo de parto, con los voy a mostrar luego. Entonces, debemos tener en cuenta varias condiciones. La primera es que la distosia de hombros es una urgencia obstétrica. Lo segundo es que la distosia de hombros no se puede predecir con precisión mediante los factores de riesgo prenatales o intraparto. Por lo tanto, tampoco podríamos predecir sus complicaciones, ¿no? Y deberían estar preparados. Al final, el objetivo del manejo de la distosia de hombros es lograr que el parto sea seguro, que el bebé nazca antes de que se produzca la asfixia o antes de una lesión cortical por compresión del cordón umbilical o dificultad para la inspiración, que no cause lesión neurológica periférica u otro trauma fetal o materno. Entonces, la mayoría de las intervenciones están destinadas a desimpactar el hombro anterior por detrás de las sínfisis púbicas, rotando el tronco fetal o sacando el brazo y el hombro posterior. Entonces, luego vemos el tiempo, ¿no? Se dice que tenemos hasta 5 minutos para dar a luz y luego tener a un recién nacido a término que esté bien oxigenado, ¿no? Y que no tenga, por lo tanto, una lesión o riesgo por asfixia, ¿no? Pasado estos 5 minutos, entonces es más probable, los riesgos aumentan, que tenga lesión por asfixia, que haya algún traumatismo, etcétera, ¿no? Entonces, de forma general, ¿qué es lo que se debería o qué es lo que dice la literatura que se debería hacer? Primero, pues si vemos una de las características clínicas, como mostré al inicio, se tendría que notificar, ¿no?, a todo el equipo personal médico para brindar la asistencia necesaria, decir a la madre que deje de pujar para hacer los preparativos y realizar las maniobras que los voy a mostrar luego, buscar y sujetar el cordón y si es que está tensado, colocar al paciente en nalgas tras el borde de la cama para proporcionar un acceso óptimo para ejecutar maniobras que afectan el parto, considerar realizar una episiotomía medio lateral o mediana de tercer o cuarto grado para facilitar la extracción posterior o procedimientos internos. Igual esto de la episiotomía tendría que ser evaluada. Luego drenar la vejiga distendida si está presente, evitar exceso de rotación del cuello, la retracción de la cabeza y el cuerpo y la presión del fondo uterino. Y luego de ello, hacer las maniobras de una forma secuencial, ¿no? Como, bueno, en una literatura que revisé, primero se podría trabajar con las maniobras de McRobert, que los voy a mostrar luego. Luego, si es que, bueno, ayudar con la presión suprapúbica. La otra opción, posteriormente, digamos secuencialmente, sería la maniobra de Gaskin o de 4 patas, y también hay una imagen para eso. Si no se puede sacar el brazo posterior, por lo menos hay otras maniobras como la maniobra de Rubin o de Wood. La otra opción es la fractura de clavícula fetal. Ahora, en el caso de la fractura de clavícula fetal, se dice que esta no da, digamos, problemas posteriores, porque la clavícula luego se puede, normalmente se puede, digamos, volver a unir, digamos, por el mismo, y no dejar secuelas, ¿no? No deja muchas secuelas, menciono.
La otra, o como último recurso, tenemos las maniobras de Sabanelli, que es básicamente regresar al feto y para luego hacer una cesárea en el cateto abdominal. Y la última opción, que tiene alta mortalidad materna, es la sinfisiotomía, ¿no? O sea, de romper la sínfisis para aumentar el tamaño, ¿no? A la hora del parto. Desaconsejar las siguientes maniobras: la presión fúndica o la maniobra de Christeller, porque el impacto del hombro dificulta la rotación. La rotación de la cabeza hacia el lado opuesto también se desaconseja porque puede lesionar el plexo braquial. La tracción excesiva de la cabeza también. Se dice que por encima de los 100 newton aumenta el riesgo de lesión fetal. La tracción hacia abajo provoca tensión sobre el plexo braquial y mayor riesgo de parálisis braquial. Y la otra que se les aconseja es cortar el cordón umbilical si hay una vuelta al cordón. Esto ya algo nos había adelantado la compañera, que hay maniobras son primer, segundo, tercer nivel. Aquí tenemos algunas, como la maniobra de Max-Robert, la Masanti-Rubin, la de Goulds, la Jacquemiers, luego las de último, que es fractura de clavícula, sinfisiotomía, esterotomía, Sabanelli. Entonces vamos a hablar de algunas de estas maniobras. Vamos a empezar con la compresión suprapúbica. En la compresión suprapúbica vamos a tener dos modalidades. La primera es la que es según la técnica de Masanti y la segunda es la técnica de Rubin. En la primera hay una compresión suprapúbica en dirección posterior con el puño cerrado, que puede ser útil para desalojar el hombro anterior y empujarlo detrás de la sínfisis púbica, como se ve justo en la imagen. Vemos que está el puño y justo ahí está el hombro, ¿no? Está el hombro anterior. Entonces, al hacer de esta manera podríamos desalojar el hombro anterior. La otra maniobra suprapúbica, la de Rubin, hay una compresión lateral sobre el abdomen contra el hombro anterior con la palma en la mano para intentar movilizar la cintura escapular a una posición oblicua dentro de la pelvis materna, ¿no? Y esto es, como le menciono, es la que se le conoce como la técnica de Rubin. Pero usualmente estas técnicas se suele acompañar de la maniobra de Max-Robert, ya que la maniobra de Barrow, como vemos en la imagen, se hace una flexión, como vemos en las líneas, es una flexión, se hace una flexión, como vemos, para aumentar el diámetro, ¿no? Y puedan salir el feto, ¿no? Aquí un ayudante aplica una presión suprapúbica con la palma de la mano o el puño, dirigiendo la presión sobre la parte anterior del hombro, tanto hacia abajo por debajo del hueso púbico, como lateralmente hacia la cara o al esternón del bebé, y junto con la maniobra de Max-Robert, que se supone que la presión suprapúbica aduce los hombros o los lleva a un plano oblicuo, ya que el diámetro oblicuo es el diámetro más ancho de la pelvis, ¿no? Es más útil en los casos leves o aquellos causados por hombro anterior o impactado. Bueno, esta es la maniobra de Rubin. En la imagen vemos que se va a hacer un movimiento más o menos como de rotación, ¿no? En relación a la cabeza. Aquí el médico coloca una mano en la vagina detrás del hombro posterior y luego lo rota hacia adelante. Si la columna fetal está a la izquierda de la madre, se usa la mano derecha del operador. Una alternativa, se puede intentar la maniobra de Rubin colocando una mano detrás del hombro anterior, si es más accesible, ¿no? La mano sobre el fondo no está aplicado sobre la presión del fondo, ¿no? Es como una maniobra de rotación, como se ve en la imagen, la maniobra de Rubin. Esta es la maniobra de Gaskin, que es la maniobra a gatas o maniobra de Harpur. En esta maniobra, como vemos, esta posición, se trata de aprovechar la gravedad
que la gravedad actúa sobre el feto. Por otro lado, esta posición ayuda a que se modifiquen los diámetros pélvicos respecto a la posición del cúbito, y estos pueden resultar útiles para liberar el hombro, ¿no? Especialmente si el posterior se haya impactado delante del promontorio del sacro. La otra de las maniobras es la maniobra del sacacorcho de Wood. Aquí vemos dos imágenes, ¿no? En la imagen A, el hombro posterior se gira en sentido contrario a las agujas del reloj hasta que se vuelva anterior. El hombro anterior se rota desde debajo de las sínfisis púbicas y desciende durante este proceso. La mano sobre el fondo no está aplicada en la presión de fondo, ¿no? Hay otra maniobra, como es la maniobra de liberación del hombro posterior o maniobra de Jacquemier. Aquí, después de flexionar el antebrazo, se desliza el brazo sobre el tórax, a la vez que la cintura escapular rota a un diámetro oblicuo. Para esta maniobra, se inserta una mano en la vagina bajo el hombro posterior. La presión sobre la fosa antecubital hará que el antebrazo se flexione. A continuación, se desliza el brazo sobre el tórax cuidadosamente. A la extracción del brazo es seguida de una rotación de la cintura escapular a un diámetro oblicuo con la ayuda de la compresión suprapúbica, de forma que el hombro posterior se coloque bajo la sínfisis púbica o pueda desencajarse. Esta maniobra aplica un riesgo de fractura de húmero que por lo general cura con rapidez y no deja secuela. Luego tenemos la maniobra de Sabanelli. Esta maniobra es casi uno de los últimos recursos que se hace, ¿no? Como vemos en la imagen, que se trata de regresar al feto para luego hacer una cesárea, ¿no? La cabeza se retorna a la posición anteroposterior, después se flexiona manualmente y se aplica una presión para introducirlo de nuevo en el canal vaginal, ¿no? Y luego de ello, pues poder sacarlo por cesárea, ¿no? Como vemos en imagen. Estas son ya, digamos, medidas muy extremas que también se reportan, como por ejemplo la cleidoclastía o la sinciosiotomía o maniobra de Zárate. La cleidoclastía se va a tratar de romper la clavícula. ¿Cómo se va a hacer? Presionando la clavícula del hombro anterior contra el pubis, y de tal manera que ayude a salir a los hombros, ¿no? Aquí, claro, el riesgo también es de lesión del nervio, del plexo braquial, entonces debería hacerse cuidadosamente esto, ¿no? La otra es la sinciotomía o maniobra de Zárate. Aquí se hace una incisión en el cartílago de la sínfisis púbica para aumentar los diámetros pélvicos y permitir el desprendimiento del hombro anterior. Entonces, esta maniobra, si bien es cierto, es posible, pero se dice que, deja secuelas para la madre, es traumática, y además incluso está asociado a mortalidad, ¿no? Alta mortalidad. Este gráfico más o menos intenta, hacer más o menos un resumen de las maneras que se podrían hacer o cómo sería de forma general, ¿no? Lo primero, cuando se identifica una maniobra no sé si se ve, cuando se identifica una maniobra, una distocia de hombros, entonces se va a pedir ayuda a todo el equipo cargado de salud, obstetras, neonatólogos, anestesiólogos. Le dice a la madre que evite pujar, se acomoda una cama horizontal, retirar las almohadas, desplazar la pelvis matardas al borde de la cama, iniciar algunas maniobras, como por ejemplo las maniobras de Roberts, que lo había mencionado, donde los músculos están muy flexionados y por lo tanto aumenta los diámetros pélvicos, y por lo cual podríamos que la distocia se solucione. En algunos casos, esta maniobra de McRoberts
se podría ayudar con la presión suprapúbica, como lo vimos en las imágenes. Habían dos modalidades de presión suprapúbica y podrías combinar los dos, ¿no? Y luego, dependiendo, podemos hacer una episiotomía que ayudaría a realizar maniobras internas como la extracción del brazo posterior, la rotación interna, de manera de rotación interna. Y si a pesar de esto no funciona, se podrían usar otras maniobras, como la maniobra de Gaskin, que había mencionado, o de nuevo, de repente, repetir otra vez las maniobras, y si no, hacemos las maniobras de Savanelli, que era regresar al feto, como lo hemos visto en la imagen, ¿no? Para luego hacer cesárea, ¿no? Un rescate abdominal. Bueno, de forma general es lo que se podría sugerir, ¿no? Y lo otro es que hacerlo esto lo más antes posible, como en las diapositivas anteriores decían, que el tiempo para, digamos, tener menor riesgo de complicaciones ante el feto y debido a la asfixia era 5 minutos. Entonces, en 5 minutos tratar de solucionar la distocia de hombros para que el feto no tenga complicaciones posteriores, ¿no? Ahora, las últimas maniobras que les había mencionado, la de la fractura de clavícula o la incisión sobre la sínfisis púbica, si bien es cierto están escritas, como por ejemplo en este algoritmo, no vemos necesariamente que lo recomiendan, ¿no? Por lo tanto, dejaríamos para última opción esas dos maniobras. Y eso sería todo. Bien, así es. Estas son las medidas que se toman cuando uno se encuentra frente a lo que es una distocia de hombros, un enclavamiento de hombros. Entonces, aquí lo que se tiene que hacer es la identificación del problema lo más rápido posible, ¿no? Entonces, aquí lo que viene a continuación, identificado el problema, tratar de buscar la ayuda, porque mientras más hayan aportando para la realización del procedimiento o de las maniobras, mejor resultado se va a tener o eh, más posibilidades de solucionar el problema. O en su defecto, de no ser posible y el tiempo transcurrir, lo más saludable es terminar esto, restituir con la maniobra de Savanelli. Pero lo principal aquí es que se agoten todas las medidas simultáneamente. Bueno, con esta exposición y el caso clínico podemos conversar, ¿no? Incluso los mismos expositores participar en lo que es la discusión de este caso o las dudas que podrían haber. ¿Lenis? Bien. ¿Qué podríamos nosotros conversar o qué les ¿qué Doctora, pensarían ustedes? Sí, en relación al caso clínico, justo como lo había mencionado, si bien es cierto, si buscamos antecedentes por qué puede ocurrir la distocia de hombros, justo preguntabas a la compañera Lizeth por qué antecedentes tenía. Justo en la literatura mencionan, si bien es cierto, hay varias posibles, ¿no? Dentro de las cuales uno de los un poquito más resaltantes es la macrosomía. Sin embargo, todavía no, o sea, al fin de cuentas no es posible predecir, ¿no? Porque si no me equivoco, el caso era
era un feto que tenía un peso adecuado. No es que no era macrosómico. Entonces, o sea, los factores de riesgo nos podrían dar una idea, sin embargo, no terminan siendo totalmente concluyentes al final. Y siempre debe estar preparado, o sobre todo tener idea de las maniobras a realizar. Sí, efectivamente. Si bien es cierto, no siempre uno está pensando en una distocia de hombros, porque lo primero que piensa cuando viene una paciente y llega en expulsivo, lo primero que uno piensa es en que salga, termine en buena cuenta con, con éxito el parto, ¿no? Y que tengamos un recién nacido con todas las condiciones normales para que tenga un buen futuro. Pero también es importante que, así como lo podemos pensar en un parto normal, pueden presentarse algún tipo de complicaciones y siempre pensando en el hecho de que al momento de elaborar la historia, ¿no? Preguntarle eh, digamos, antecedentes con relación si es que tuvo un parto previo, como en el caso del caso clínico presentado. Ahora, antes del parto nosotros debemos también eh, ir sospechando siempre que tengamos una pacientita que tiene algún tipo de problema, ¿no? Digamos, de salud. En este caso, si estamos teniendo una paciente con diabetes, ¿no? La paciente era diabética, ya tenía, digamos, pensado una paciente que no era bien controlada y probablemente tendría un sobrepeso regular o considerable, no, tampoco se menciona en el caso clínico. Pero son cosas para Otra, pensar que podríamos tener alguna complicación, no necesariamente, ¿no? Que pueda ocurrir una distocia de hombros, pero dentro de, si consideramos una diabética, lo más probable es que pueda ser un feto grande, ¿no? Pero desde que vemos a la paciente tenemos que ir viendo y considerando, porque puede ser una diabética, pero también tener un feto pequeño, un feto con bajo peso, que también podría darnos problemas, pero ya de otro tipo, ¿no? Entonces hay que considerar siempre, sí, y también otra de las cosas, ¿no? Que es importante, que ustedes deben tener en cuenta. ¿Cuál sería, por ejemplo? En el caso pensando en esta paciente, en la paciente del caso clínico. Daniel, ¿tú qué pensarías en función del caso clínico y de los datos que nos han dado? doctora, solo quería corregirme lo que acabo de decir hace poquito. Sí existe el tamaño, del tamaño del feto. Primero lo estiman en 4 kilos y luego cuando nace tiene 4 kilos 600. Creo que ahí estaba la idea para sospechar. Claro, aquí justamente a eso iba, ¿no? Eh, cuando nosotros estamos frente a una paciente, ¿no? Que tiene cierta tipología. Entonces debemos ir pensando, ¿no? Muchas cosas. Si es una paciente gordita, ¿no? Una paciente que está con sobrepeso, lo primero que tenemos que pensar es si es que tiene un abdomen prominente, ¿no? Porque les digo, una diabética también puede tener, si lleva un mal control, puede tener un feto de bajo peso. Entonces, son complicaciones que se pueden presentar, pero si nos atenemos al caso clínico que ha mencionado Lisette,
ahí hay varios datos que nos podrían hacer pensar de alguna complicación. Afortunadamente, bueno, el feto nació bien y, podemos decir de que buen Apgar a pesar del peso, ¿no? ¿Qué cosa más podría llamarnos la atención? Daniel. ¿Está Daniel? Daniel. Daniel Bautista. Sí, me decía, Sí. doctora, no lo puedo escuchar bien. ¿Qué otra consideración tendríamos que tener en función del caso clínico para que nos pueda hacer pensar de que podríamos tener algún tipo de complicación? Macrosomía fetal, doctora. Sí, ya lo dijo, lo mencionó tu compañero. Pelvis estrecha de repente, doctora. Si te recuerdas el caso, ya tiene un bebé anterior, ¿no? La macrosamía sí es un algo en que podemos pensar nosotros. ¿Mm? ¿Qué más podría ser? A ver. De repente, una ¿Cómo era la alteración en la paciente? dinámica uterina, doctora. ¿Cómo? Una alteración en la dinámica uterina. Sí, claro que sí, sí se puede pensar. Dentro de lo que es el manejo de la historia del trabajo de parto, la paciente dice que llegó con 100% de incorporación y dilatación de 2 centímetros, ¿no? Y allí hubo algo más que hicieron con la paciente. ¿Qué cosa hicieron para, digamos, manejar el trabajo de parto? ¿Recuerdas? A ver, sí, tienes razón. Hubo macrosomía fetal, Daniel. ¿No? A ver, Rosario. Rosario Casas. ¿Está Rosario? Vamos a hablar solo en relación al caso clínico, a los datos que ha presentado Lisette. ¿Qué más les ha llamado la atención? Doctora, ¿Sí? se le realizó una amniorexis. Sí, se le hizo una amniorexis cuando tenía ¿cuántos centímetros? Lisette, Mm, un ratito que nos diga Lisette. Lisette, Mencionaban primero que la dilatación estaba en 2 centímetros ya, y 2 se le centímetros, realiza por eso la amniorexis artificial. claro, ya. Con 2 centímetros le hicieron la amniorexis, ¿sí? Ya, dime Cristina. Cristina, sí, doctora. ¿qué preguntabas? Mm, mm, en este caso, la indicación para hacer la amniorexis es que eh, haya estado con 2 centímetros de dilatación, pero ya el borrado estaba 100%? El borramiento viene a ser el adelgazamiento, ¿no? Del cuello y
a su vez, el hecho de que las bolsas que hayan hecho la amniorexis es para facilitar muchas veces que descienda la presentación. Estaba en el segundo plano de Hoche. Según la mención de la nota de Lisette. ¿Es así, Lisette? Como no tenía respuesta después de la amniorexis, mencionan que esperaron media hora y en media hora seguían la dinámica uterina sería irregular. Luego, después de una hora, recién empieza a tener sensaciones de pujo y ya comienzan a ser regular la dinámica. Después de media hora de puesta la oxitocina, ¿no? Sí, ajá, respuesta a la oxitocina. Ya, ¿eso qué nos indicaría? Por ejemplo, ¿cuánto debe durar el primer periodo, el segundo periodo? ¿Recuerdan? A ver, dijo Lisette que con 2 centímetros hacen la amniorexis y sale un líquido amarillento, ¿no? Un líquido Líquido teñido, menciona. líquido teñido, es amarillento, porque de otra cosa, más que meconio, no se puede, digamos, no hay otro color que salga. Pero ya está indicando cierto grado de sufrimiento, por llamarlo de alguna manera, o lucha del feto por entrar a pelvis. Dice que a los 30 minutos está con dilatación completa, ¿no? Sí, aparentemente es lo que menciona, ¿no? No especifica en cuánto de dilatación está, pero dice dilatación incompleta, ¿no? Y ya se encuentra en el plano de Hodge 2. Ah, entonces, aquí estamos hablando de que ha habido un trabajo de parto anómalo, una progresión anómala del trabajo de parto, porque se supone que hay un cronograma, ¿no? Para el tiempo que usualmente debe demorar el trabajo de parto. Pero si nosotros estamos pensando en que le falta todavía para eh, eh, descender, porque una vez que hay dilatación completa, puede estar un poco alta la cabeza y no completar todas las condiciones como para que salga el feto en forma normal. Con las contracciones, al hacerle la amniorexis, lo que se está buscando es, uno, saber en qué condiciones está el medio interno, segundo, que la cabecita descienda, ¿no? Descienda para que se produzca el expulsivo. Entonces, teniendo en cuenta esto, nosotros asumiríamos qué detalle ahí, qué puede haber ocurrido ahí con relación al descenso de la cabeza. ¿Se produjo en forma adecuada? ¿No se produjo en forma adecuada? ¿Se demoró? ¿No se completó en forma, digamos, el tiempo como debe ser? ¿Qué opinan? A ver, pónganse a pensar todo lo que nos ha dicho su compañero,
que son las cosas que se suceden en el transcurso del trabajo de parto, porque es bonito que nazca el bebé, digamos, una forma, si se quiere, rápida y natural, ¿no? Rápida y natural. Estamos, según lo que dice Lisette, estaba en el segundo plano, quiere decir que estaba todavía más o menos, si hacemos una comparación con los planos de Lee, decimos que la cabecita ya está a la altura de -2, ¿no? Teniendo como reparo las espinas ciáticas, ¿sí? Está todavía un poquito arriba, pero ya la cabeza está en pelvis, está fija la cabecita. Entonces, está fija, pero no encajada todavía, ¿no? Conforme conforme va bajando, la cabeza se va metiendo más a pelvis. Entonces, nosotros estamos yendo de menos a más para poder llegar a lo que nos puede dar complicaciones. Siempre con el caso clínico, siempre con el caso clínico. ¿Qué cosa puede haber? ¿Ha sido un parto precipitado? No, porque no se llegó a tener un parto a culminar con la salida normal. Lo que sí podemos decir de que probablemente ha habido una buena aceptación del organismo de la oxitocina que ha trabajado bien, ha dilatado, pero por el tamaño fetal probablemente no ha entrado bien, ¿no? Ya que si es un feto macrosómico, ¿no? Estamos hablando de que es un feto que tiene una cabecita, un diámetro biparietal más grande, decimos que tiene un tórax más grande también, entonces muchas veces no entra con facilidad y hay que darle la opción a que rote en forma natural, ¿no? No sabemos tampoco en el caso cuánto tiempo estaba en dilatación completa. Tampoco hay horas en el caso que has presentado, Lisette, ¿no? Dice que pesó ¿cuánto? 4.670 gramos al nacer. 4.700 gramos, totalmente macrosómico, pues. Ahora, algo de probablemente que se les puede haber pasado o, en su defecto, su parto anterior debe haber sido un parto similar que han considerado, si pasó el primero, pasa el segundo. Eso asumimos. Y no habla tampoco de obesidad materna, ¿no? No, solamente la diabetes gestacional mal controlada, Mal con controlada. insulina. Ujú. Ya. Entonces, dentro de lo que tenemos que ir pensando en aquellos eh, eh, ahora, si bien es cierto, el parto no se produjo en su totalidad, sí salió la cabecita. Podría haber sido un parto precipitado. Y ahí se produjo la distocia de hombros, al no haber, por el tamaño mm, fetal, digamos, ¿no? ¿Quién hace un... ¿quién quién puede aportar algo más en relación al caso clínico y eh, los datos que ha dado
su compañero, Albeniz Campuzano. ¿Mm? En el caso clínico, Lisette, ¿hicieron maniobras para la atención de la distocia? ¿Puedes poner tu lámina Ah, ya. Voy a abrir. de tu caso clínico? La discusión del caso clínico es eso, una discusión de ver qué cosas, qué parámetros hemos omitido en observar, qué maniobra hemos realizado o no hecho en forma adecuada. Aquí está. Dice que han realizado estas maniobras, ¿no? En el caso clínico. Sí, las dos primeras en conjunto y luego como no hubo respuesta efectiva, realizaron la La segunda. de ya que enviaron. Sí. Claro. Aquí, a ver, ¿quién opina algo? A ver, Jocelyn. Mira la imagen y Sí, doctora. Bueno, como el compañero mencionó en su revisión, bueno, podría decir los pasos a seguir, ¿no? Que dijo que primero sí se hace la maniobra de McRoberts. Pero en este caso, ¿por qué se hizo las dos juntas o por qué se tomó esa decisión de hacer la McRoberts junto con la de Masante? a ver, Lisette, ¿tú qué opinas? Bueno, debe ser porque son complementarias, ¿no? Porque la maniobra de McRober es más que nada colocar en una cierta posición a la gestante. En cambio, la de Masanati es más enfocada en el feto, porque aquí es donde se va a hacer la presión para poder extraer parte del hombro anterior, ¿no? Claro, así es. Si ustedes recuerdan, los que hayan visto un parto, que todas los movimientos que hace el feto dentro de la pelvis materna para salir en la posición que debe, se presentan simultáneamente. Ahora, hay maniobras son consideradas de primer nivel, que son las, digamos, menos invasivas, ¿no? Menos dañinas, se va de menos a más. Entonces, la maniobra de McRober lo que hace es, al hacer que la paciente se deslice hacia el borde de la camilla, lo que hace es eh, hacer como que bascule la pelvis al momento de elevar las piernas y presionarlas contra su pecho. En ese momento prácticamente la zona sacra se pone plana, ¿no? Y en el momento un momentito. Y lo que hace es básicamente eh, afianzar la cadera sobre el borde de la camilla y al presionar las piernas sobre el abdomen, empuja al feto pegándolo hacia la parte plana del sacro. Pero esa es una maniobra. Simultáneamente, la otra maniobra en la que el ayudante presiona sobre el borde suprapúbico, que es la zona donde está enclavado el feto. Entonces, lo que se hace es se rota, ¿no? Como que se empuja el hombrito del feto para que disminuya el diámetro. Y si no se logra hacer, digamos, descomprimir el hombro, ¿no?
lo que se hace, ya se pasa a otra maniobra, una maniobra de segundo nivel en la cual lo que se hace es como una maniobra de rescate, ¿no? Se introduce la mano, ¿no? A través de la vagina y lo que se va a buscar es el hombro anterior, ¿no? El hombro posterior. ¿Cuál es el objeto ahí? Lo que se busca es sacar el hombrito, se busca el hombro y se busca la mano y se desliza, ¿no? Se desliza en el sentido de la cara del feto para que pase y no se dañe el bracito. Y se logra estirar, ¿no? Para que se logre desprender esa zona que está enclavada. Entonces, de esa manera disminuye el diámetro anteroposterior del feto, ¿no? Y se puede traccionar en forma simultánea ya el bracito con la cabeza y lograr extraer el feto. Entonces, esas maniobras, ¿no? Esas maniobras, como lo dice el nombre, son de primer nivel, en la cual va a hacer que se pueda sacar al bebé dentro de los tiempos en los cuales están permitidos y que uno tiene que darse cuenta. Si a la primera no se puede hacer y el tiempo va transcurriendo, pues lógicamente se pasa a la segunda y así a la decisión final del término del lo que viene a ser el parto, ya sea por las maniobras que podamos realizar y que nos permita, en el caso, en el caso de nuestra paciente, lo que se logró es que nazca pues un bebé de 4 kilos 670 gramos, ¿no? Con buen Apgar, con un Apgar normal, de 9 a 10, creo que es el caso ¿sí? Y un peso bastante mayor, ¿no? Y según lo que estamos viendo aquí, el alumbramiento también fue espontáneo a los 5 minutos. Y bueno, ni siquiera le hicieron epicio, tuvo un desgarro de segundo grado que básicamente lo han solucionado. Ahora, ¿por qué no hicieron el epicio? ¿Quién me puede decir por qué no hicieron el epicio a pesar de tener un 4 kilos 670? A ver, voy a preguntar yo. Luis Paul Carrizo, Sí, doctora, buenos días. ¿por qué piensas tú que no se le hizo? Porque dentro de las medidas que ha mencionado Albeniz, hay lo que es las otras medidas para facilitar los movimientos vaginales externos e internos. Se sugiere hacer el epicio siempre y cuando ayude el trabajo de parto, ¿no? Ampliar esta zona de maniobra, ¿no? Pero tal vez en este caso no fue necesario debido a que con la segunda medida ya se pudo, ¿no? Bueno, es que la tendencia es a no realizar epicios, ¿no? Eh, ¿Qué opina, a ver, Albeniz, sobre lo que dice su compañero?
Es que, doctora, la episiotomía se realiza cuando van a hacer maniobras internas. Entonces creo que si no funcionaba las dos, o sea, las dos primeras que hicieron, entonces probablemente hubiesen optado por esta. Es ¿En lo qué que caso se entendí. utiliza, en qué caso me dices que se hace el epicio? O sea, luego de haber realizado las maniobras, creo que realizaron el paciente, Ya, más Robert, luego compresión suprapúbica. Entonces, si es que se toma la decisión de hacer maniobras internas, podría tomarse la opción de hacer la episiotomía para la ya. extracción del Ahí brazo hicieron posterior. una maniobra, ¿no? Bueno, es lo que nos dice la teoría. Entonces, en todo caso, es que en el caso, de repente el desgarro se adelantó, o sea, fue inicial. Esa sería otra razón de repente por qué no hicieron. Claro. O sea, siempre lo que lo primero es que a pesar de que esta pacientita tenía un feto grande, ¿no? Porque se veía la cabecita, me imagino, mayor tamaño que un feto promedio. eh, lo que tratan de evitar siempre es la eficacia de las maniobras. Si con esa han hecho la maniobra incluso de, en la cual se introduce la mano para jalar el hombro fetal, ¿no? Entonces, eh, esa maniobra que es el desprendimiento del hombro posterior, la maniobra de Jacquemire, ¿no? No han hecho yo asumo que no han hecho el epicio porque han considerado que la paciente tiene una buena vagina, lo suficiente como para que pueda introducir la mano el operador, ¿no? Y otra porque también lo que se quiere evitar es el sangrado. Imagínense ustedes todo el tiempo, ¿no? El tiempo en el cual se va haciendo toda la maniobra, el bebé está con la cabecita afuera y pues puede estar en contacto con la sangre y aparte la pérdida sería mayor, ¿no? Ahora que suturar un desgarro que es de segundo grado, ¿no? Probablemente se ha ocasionado ya cuando ha salido el cuerpo. Y de tal manera que, a pesar de los momentos difíciles por que han tenido que solucionar ese problema de la distocia de hombros, ¿no? Ellos han optado por hacer lo que probablemente lo que su protocolo manda, ¿no? En los cuales prácticamente evitan hacer los epicios, evitan hacer el rasurado y todas las medidas que eh, lo hace, digamos, y la decisión es de quien atiende el parto. Si consideró que podía hacer la maniobra de Jacquemire sin mayor problema, ¿no? Esas son decisiones de acuerdo a cómo se presenta el caso, qué tan amplia es su vagina, ¿no? Y, y las posibilidades de éxito en relación a la práctica de las maniobras que se deben hacer en cada caso. Y sobre todo, pues que la paciente debe haber estado tranquila, ¿no? Cuando la paciente colabora, está tranquila, se pueden hacer, eh, digamos, las maniobras que faciliten la expulsión del feto. Aparte,
parece que también la paciente no aceptó que le haga un bloqueo del dolor, o sea, un parto con analgesia. Entonces, la paciente ha asumido todo el control, ¿no? Y tiene que haber ayudado porque el apoyo para hacer las maniobras es bastante importante. Es bastante importante. Imagínense, aparte de tener el bebé allí estacionado en la zona perineal, ¿no? Con la cabecita afuera y faltando todo lo que viene de el peso del feto, ¿no? Todavía sin poder salir. Bien, entonces estos movimientos que son muy importantes, no siempre lo vamos a poder hacer, digamos, no siempre se va a poder hacer en un paciente. Me refiero, tiene que hacerse siempre con un personal entrenado, un personal que sepa qué hacer en los momentos oportunos, dado que cuando uno está frente al problema, el tiempo parece eterno. No ha pasado un segundo, pero para nosotros que estamos en el problema, es la idea terminar lo más rápido y en buenas condiciones. No es, digamos, fácil tomar una decisión de qué hacer, pero si uno ya ha visto, porque en la práctica suelen presentarse variantes, no tal cual lo dice el libro, pero son variantes y como les dije al inicio, lo más importante es la identificación del problema. Si yo veo que voy a tener tal cosa, yo me preveo de gente que me va a poder ayudar en la solución del problema. Entonces, por eso que siempre hay un equipo y hay un equipo que tiene que estar a la mano, porque como vieron ustedes, se puede esperar con la cabecita afuera no más de 1 minuto, ¿no? Porque tenemos que ver que, si bien es cierto, solamente ha salido la cabecita, no ha salido el cuerpo, el cordón tiene que estar siempre con el aporte de oxígeno que da la placenta, porque el bebé probablemente todavía no ha inspirado, ¿no? Entonces, el tiempo es muy importante para la determinación de esto y hacer todas las maniobras, pues, efectivas, que muchas veces se hace la primera, o sea, la de primer nivel en forma simultánea, no se hace primero la de McRoberts y luego la otra, no, a veces se hace en simultáneo para facilitar justamente el tiempo, evitar que pase el tiempo y que se produzca el desprendimiento del hombro, está atorado, el hombro que está estancado por la sínfisis del pubis. Y de esta manera poder nosotros conocer qué cosa es lo que voy a hacer. También otra de las cosas que se tiene que tener mucho en cuenta es que cuando no se identifica en forma adecuada qué es lo que está ocurriendo, ¿no? A veces la gente que está apoyando piensa de que presionando o haciendo un clister va a ayudar al desprendimiento del hombro. Cuando hay gente que quiere, pero no sabe qué cosa está sucediendo allí porque no se identificó en forma adecuada el problema. Entonces, hay maniobras que pues están contraindicadas, ¿no? Otra de las cosas que estamos viendo con la paciente es que se inició con una perfusión de oxitocina, ¿no? Probablemente han detenido la aplicación de la oxitocina porque no era función de motor para el útero, ¿no? Para estimular contracciones, sino era solucionar
el problema del estancamiento, del entrampamiento del hombro. Entonces se tiene que suspender la aplicación de la oxitocina, ¿no? Se le pone solución salina solamente para mantener la vía, o se cierra la oxitocina y se pone otra en la cual se frena la infusión de oxitocina para que, digamos, la madre esté tranquila, porque ya salió la cabeza. Una vez que sale la cabeza, prácticamente todo lo demás sale, pero como nosotros estamos frente a un problema en que el hombro se ha enclavado, lo que debemos hacer es que se relaje el útero, ¿no? Para poder maniobrar, porque si está en contracción no va a poder trabajarse en forma adecuada. El útero está tenso y la mano no va a poder facilitar la entrada. Entonces, ya dijimos que no disminuir la oxitocina o cerrar la válvula de la oxitocina y solamente con la perfusión de suero salino, ¿no? Luego, vigilar bien que la sonda, que tenga una sonda vesical, o drenar si es que hay algún contenido allí. De repente miccionó bien la paciente antes de pasar a sala de expulsivo. Y eh, eh, lo que tenemos que visualizar nosotros que los tiempos, alguien nos debe estar manejando bien los tiempos para que la maniobra sea efectiva y que no haya pues este compromiso fetal. Si bien es cierto, la mamá puede esperar, pero el bebé, en este caso, no debe exceder el tiempo. Otra de las cosas que hemos visto en el caso clínico en relación al alumbramiento. A ver, ¿quién me explica, quién me dice cómo fue el alumbramiento? Lucero, de este caso clínico. ¿Ah? ¿Está Lucero? Sí, doctora. mm, Lo que pasa es que no recuerdo muy bien esa parte. No sé si lo podría volver a mencionar. A ver, Lisette, apóyanos. El alumbramiento fue espontáneo a los 5 minutos, es lo que menciona el caso clínico. Y luego administran 20 unidades de oxitocina. A ver, ¿qué opinas, Lucero? Doctora, lo normal es que, bueno, el alumbramiento sea espontáneo. Eso es lo normal. O sea, eh, por acción de la gravedad, ¿no? La placenta sale. Y también de las contracciones de los músculos, ¿no? Eh, bueno, eso es lo normal. A ver, anda Mm. pensando 2 segundos, 2 segundos, anda pensando y después me respuesta. Que están tocando mi puerta y estoy sola. Un momentito, por favor. Sigamos, Lucero.
El alumbramiento fue espontáneo a los 5 minutos. Posteriormente se administró 20 unidades de oxitocina en un ringer de 500 mililitros y se suturó el desgarro de segundo grado sin incidencia. ¿Qué opinas allí? ¿Qué recuerdas del alumbramiento? Bueno, yo recuerdo del alumbramiento que sí se iba a considerar que era prolongada si es que no se completaba en los 30 minutos, ¿no? Después del nacimiento, pero en este caso sí fue espontáneo a los 5 minutos. Ya. Mm, Ahora, el manejo, ¿cómo debe ser el manejo del alumbramiento? Hay algo que está normado ya. ¿Cómo debe ser el alumbramiento? ¿Qué dice la Organización Mundial de la Salud? ¿Recuerdas? Sí, creo al inicio se le administraba oxitocina, en este caso para poder contraer el útero, ¿no? Y luego ya era el pinzamiento del cordón y poder ya realizar la atracción para la expulsión de la placenta. Pero no recuerdo las dosis ahorita, doctora, de la No oxitocina. importa, no importa. Lo importante es esto, fíjate. Se utiliza el alumbramiento dirigido. ¿Recuerdas qué es el alumbramiento dirigido? Sí, cuando em, me iba, bueno, en este caso el médico realizaba ciertas maniobras para la expulsión de la placenta. Mira, el alumbramiento dirigido consiste en que en un parto normal, que esperamos todos, paciente con dilatación completa, ¿no? Empieza el expulsivo, va coronando la cabecita, se produce la salida de la cabeza y el alumbramiento dirigido consiste que una vez que va saliendo la cabecita, se asume que va a salir todo y se indica 5 unidades de oxitocina justamente para que se estimule la contracción y sale todo. Aquí, en este caso, dice que el alumbramiento fue espontáneo a los 5 minutos. O sea, no sabemos si le habían puesto la oxitocina para hacer el alumbramiento dirigido. El alumbramiento dirigido es una técnica para evitar lo que son las hemorragias posparto. Entonces, eh, teniendo en cuenta esto, no sabemos si le pusieron la oxitocina, pero acá dice que el alumbramiento fue espontáneo a los 5 minutos de producido el parto. O sea, el parto ya con todas estas maniobras. Y posteriormente, para mantener el tono uterino, le han puesto 20 unidades en un frasco para poder mantener un tono adecuado y que no vaya a producirse pues una atonía o una hipotonía uterina que nos dé un sangrado eh, que nos haga pensar de que estamos frente a una hemorragia posparto. Entonces, siempre hay que tener presente, en este caso, no sabemos si hicieron o no hicieron ese detalle. Porque el manejo aquí tiene que hacerse en función de lo que vamos viendo eh, de la atención del parto, ¿no?
qué cosa es lo que no debe hacer la madre. Justamente, no, cuando sale el probablemente no le han puesto viendo este detalle, porque cuando va saliendo el hombro anterior, ya se va poniendo la oxitocina. Como aquí no ha salido, aquí ha salido cabecita nada más, probablemente no le han puesto, no han manejado el caso como un alumbramiento dirigido. Porque siempre el- el alumbramiento dirigido es sale cabecita con la salida del hombro. Eso nos indica de que va a salir de todas maneras. En este caso, se quedó entrampado y probablemente no lo han aplicado. Entonces, en el interín de producirse todo esto, se ha producido a los 5 minutos, pues el alumbramiento sin mayor problema. Así es, Lucero. Se utiliza el alumbramiento dirigido una vez que sale la cabeza y el hombrito, ¿no? Que eso ya nos indica que va a salir todo. Y eso es para que se desprenda solamente digamos, una vez que ya nació el bebé, el, el- la placenta sin mayor problema. Aquí dice que el alumbramiento fue espontáneo a los 5 minutos. Entonces el manejo fue adecuado, ¿no? Se esperó a que haya, pues, como debe ser, ¿no? Como debe ser, digamos, no había terminado de rotar ese bebé, por favor, y se enclavó probablemente por el tamaño fetal. En conclusión, ¿qué podemos decir aquí? Que para la atención del parto y poder valorar si nuestro paciente nos va a dar un trabajo de parto sin mayor complicación, debemos valorar mucho lo que es la madre, la pelvis, el feto, ¿no? En las condiciones de presentación, al momento de evaluar altura uterina, al momento de hacer el examen tocológico para ver a qué altura de presentación está. Y sobre todo en el último trimestre, lo que se va a valorar es el desarrollo, el crecimiento fetal, para poder considerar, ¿no? Un estimado fetal que nos diga que estamos frente a un feto que es macrosómico y las posibilidades, ¿no? Las posibilidades de que pueda pasar a través de la pelvis sin darnos mayor complicación. Asumiendo esto, probablemente, no sabemos, probablemente el feto anterior también haya tenido un peso parecido, probablemente alrededor de los 4 kilos, que han asumido que también este feto va a pesar, digamos, podría pesar de forma similar, ¿no? Pero no se contaba con que, me imagino, con los 4 kilos 670 con el que nació el bebé. Y en buenas condiciones, pues en buenas condiciones, que es lo más importante. Entonces, como les decía, haciendo un resumen, debemos valorar a la mamá, debemos valorar cómo viene el embarazo, para poder pensar que no nos va a dar mayor compromiso en la salud fetal y en el desarrollo de lo que es el trabajo de parto. Valorando todo eso, nosotros vamos a poder asumir, ¿no? Que el bebé va a nacer en buenas condiciones y en los tiempos que esperamos una vez que complete, ¿no? Las fases de trabajo y una vez nacido el bebé, nos queda el otro paso, que es el alumbramiento, que también tiene que manejarse en forma adecuada para que la madre, pues, no tenga problemas
alguna complicación tipo hipotonía, atonía, que nos dé un sangrado que comprometa su salud. Bien, entonces, dicho esto, son cosas que debemos conocer y debemos observar cuando veamos un parto, cómo se van presentando los movimientos del feto y las actitudes que van teniendo tanto el operador como los ayudantes. Muy bien, ¿alguna pregunta? Doctora, buenos días. Tengo una pregunta. Sí, Alfredo, ¿no? Sí. Bueno, mi pregunta es, ¿qué consideraciones debe tener pues el médico tratante para evitar que la tracción excesiva de la cabeza fetal, cuando se intenta destrabar el hombro anterior, termine ocasionando daño en el plexo braquial del hombro anterior y generando una parálisis braquial? No, pero no entiendo. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cómo es la pregunta? A ver. Ya. ¿Qué consideraciones o cuidados se deben Ya, tener ya. para evitar que al realizar esta maniobra, ¿no?, de la tracción de la cabeza fetal, y en este caso que sea una tracción excesiva de la cabeza fetal, cuando intentamos destrabar el hombro anterior para ocasionar Ya. daño en el plexo braquial del hombro anterior, termine generando una parálisis braquial? Claro. ¿No? Eso es algo que nadie quiere hacer, ¿no? Pero a veces, como les decía, los tiempos pasan ahí en el momento que se presenta el problema y no hay forma de medirlo. Pero cuando les dije que lo primero que hay que hacer es la identificación del problema, quiere decir de que el feto sale, saca la cabecita, se produce el parto de la cabeza, entonces el feto va a hacer un movimiento. Es como que si destapáramos una botella, va a rotar en el sentido en que se presenta, ¿no? Luego, si es que sale la cabeza y sale una cabeza enorme, ¿no? Y queda como atrapada, entonces lo primero que tengo que hacer es, con un dedo, introducir y determinar qué está pasando. Yo asumo, y cuando se produce el parto, sale la cabecita y uno coge la cabecita y tracciona hacia abajo. ¿Y tracciona hacia abajo para qué? Para desenganchar el hombro anterior. Sale el hombro anterior, sale el hombro posterior. Pero hay que identificar el problema. Puede ser también el hombro posterior que está atrapado en lo que es la escotadura del sacro. Entonces, por ahí hay que hacer ciertas maniobras para poner plana el sacro, como es la maniobra de McRoberts, ¿no? En la maniobra de McRoberts, lo que se hace es, se tira como han visto ustedes en las imágenes, las piernas hacia el abdomen de la madre y allí en esa posición el sacro se pone plano, ¿no? Entonces, eso puede facilitar que se desprenda el hombro, ¿no? Y así, una vez hecha la identificación, nosotros vamos a poder saber si con la maniobra, con la segunda maniobra que es de la mano sobre el abdomen en el pubis, se voltea, como que empujamos el hombrito o cambiamos de lugar el sentido del hombro fetal para que se acorte el diámetro y ahí traccionar hacia abajo. Ahora, la idea es que se desprenda, no que traccione y traccione, que me puedo quedar hasta con la cabeza, ¿no? Hacerle mucho daño, malograr el plexo, qué sé yo, y una serie de daños que puede sufrir el feto. Pero el hasta cuándo va a depender de qué tanto está atrapado. Por eso es que las maniobras lo que hacen es tratar de descomprimir aquello que está atorado. ¿Te das cuenta? La idea es esa, la idea es hacer la maniobra para solucionar ese problema que he identificado
de que el hombro es lo que se me está atorando y que ya les mencioné hace un momento que el tamaño, si el tamaño de la cabeza es grande, el tórax también lo es, de tal manera que el diámetro biacromial es más grande. Entonces lo que se tiene que hacer es justamente rotar para descomprimir ese hombro atorado. Y luego, ¿y cómo lo descomprimo? Con esas maniobras y traccionando primero hacia abajo y luego hacia arriba, una vez que sale el hombro, el primer hombro. ¿Sí? ¿Se deja entender Alfredo? Sí, doctora, quedó claro. Gracias. Alfredo Cabezas, ¿no? Sí, doctora. Ok. Bien. Entonces, si no hay otra pregunta, en atención al tema que estamos tratando, chicos, Doctora, ¿sí? Cristina, sí, ¿siempre se va a presentar el signo de tortuga? en los casos de que la cabeza es muy grande y que resulta en el atrapamiento del hombro, porque se supone de que sale la cabecita y sale todo lo demás, desprendiendo el hombro, pero allí como que está saliendo y queda atorado, entonces como que se retrae el cuello, ¿no? Y la forma evidente es esa imagen que da como que tuviera un pliegue ahí, la cabeza retraída de la nuca pegada al pubis. Eso es así, Cristina, esa es la imagen que se ve en esa situación, cuando la cabecita queda como que está saliendo y algo la retiene. Entonces como que vuelve a pegar la nuca sobre el pubis. Ya, doctora. Entonces, ¿cuándo exactamente se inician las maniobras? Porque, bueno, según la definición que dieron, Ujú. em, pues la distocia, o sea, se espera, ¿no? Que después de que la expulsión de la cabeza, los hombros deben salir al minuto, o menos de un minuto, ¿no? Claro, deben en Entonces, forma simultánea. ujú. Entonces, ¿se tendría que esperar hasta un minuto para empezar las maniobras o en qué momento se No, iniciaría? no, 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 no. Nosotros esperamos que sale la cabeza y salen los hombros, ¿no? Si Sí. ustedes han visto los partos, algún parto, sale la cabecita y nosotros jalamos hacia abajo, con el objeto que se desprende del lomo anterior y luego hacia arriba y ya sale el bebé. En el caso de un atrapamiento de hombro, nosotros no vamos a esperar un minuto mirando que salga, porque solito no va a salir. Tenemos que identificar qué es lo que está ocurriendo. Si está saliendo y se me retrae la cabeza, quiere decir que algo lo ha atrapado, algo lo ha detenido. Entonces, tengo que ver qué cosa es y hacer rápidamente las maniobras para tratar de descomprimir ese atoro. De ahí que una vez, y por eso dije, lo importante es la identificación del problema. Si yo no identifico qué es lo que me está ocasionando, porque tranquilamente no sale porque no puja la señora y el hombro está afuera, se puede, digamos, visualizar que no es un feto grande y que la señora, como es el caso, que ya tuvo un parto previo, entonces si es un feto promedio, sale. Salvo que venga en una posición anómala o salvo que tenga pues, alguna patología el bebé más grande, qué sé yo. Pero si asumimos que lo que viene es un bebé con un peso adecuado, entonces no esperemos tener problemas, ¿no? Sale la cabeza
se producen los movimientos propios, porque el feto solito busca su salida. De ahí, miren, el dicho que dicen, hasta un policía atiende, un portero atiende un parto, pero en condiciones normales. Por eso es que debemos valorar siempre el tamaño del feto, debemos valorar la pelvis materna y las condiciones en las cuales está viniendo. Si no identificamos qué está ocurriendo, pues no voy a esperar un minuto, no se espera el minuto. Tenemos hasta, no es que me voy a tomar el momento de espera mirando, no, tiene que actuarse, la cosa es rápida, no es digamos, de esperar el minuto para empezar a hacer las maniobras, no. Por eso es que en los protocolos de la atención de la distosia de hombro siempre se pone la hora en que sale la cabeza y se enclava, y de ahí se cuenta los minutos, ¿no? Entonces, la idea es no llegar a los 5 minutos porque si no ya hay daño fetal. Y para eso existen las maniobras, ¿no? Que en manos experimentadas, en manos expertas o en manos que han practicado, han hecho ese tipo de maniobras, es más adecuado que la puedan realizar. Pero siempre se pide el apoyo de alguien de mayor jerarquía, porque puede ser un médico de piso, pero está el jefe de la guardia, que es, digamos, que tiene más experiencia y es capaz de solucionar o apoyar en mejor forma la atención de la distosia. ¿Está atendiendo a tu pregunta la respuesta, Cristina? Sí, doctora, ya quedó más claro. Muchas gracias. No se espera, ¿ya? Muy bien, muchachos, entonces vamos a dar por terminada esta práctica con a ver quién detiene hay que detener la grabación.